Muy bien, hermanos. Hace un tiempo atrás, un psicólogo de estos que hablan por la radio, dijo una frase que de alguna manera me llamó la atención. Dijo, vivir es crecer. Sin ponernos a filosofar, ni mucho menos, es cierto que de alguna manera vivir es crecer. Yo diría que esto es una forma optimista de ver la vida, ¿no? Vivir es crecer. Yo me acuerdo cuando era adolescente me dolían los brazos, los hombros, y mi madre me decía, estás creciendo, te duele porque estás creciendo. De alguna manera vivir es crecer. Esta frase nos da optimismo, nos da aliento. Bueno, estoy viviendo y estoy creciendo. Y el crecer implica muchas cosas. Pero sin pensar mucho en lo que es el crecer y lo que es el vivir, yo diría que esta frase es demasiado optimista para definir lo que es el vivir. Entonces, para no irnos a un extremo, tenemos que visitar el otro extremo. Y si nosotros le preguntamos a un pesimista qué es crecer, el pesimista nos va a decir, bueno, crecer es, de alguna manera, envejecer. Porque cada día que pasa, envejecemos un poco más. De alguna manera el pesimista nos diría, cada día que pasa es un día menos que tenés de vida en el futuro. De alguna manera vivir es acercarse cada vez más a la muerte. Y si lo vemos desde un punto de vista pesimista, tiene razón. Vivir es envejecer, vivir es acercarse un poco más a la muerte. Ahora, si le preguntamos a alguna de esas personas que les gusta hacer esos deportes extremos, ¿qué es vivir? Nos va a decir, bueno, vivir es arriesgarse. Porque cuando uno vive, uno se arriesga. Uno se arriesga cuando se enamora, uno se arriesga cuando elige lo que va a estudiar, de qué va a vivir, uno se arriesga cuando elige un lugar para ir a pasar sus vacaciones. Ahora que estamos en tiempo de vacaciones, siempre nos arriesgamos. Es más, cada día que salimos a la calle, nos arriesgamos. Entonces, de alguna manera, vivir es arriesgarse. Ahora, si le preguntamos a un albañil o le preguntamos a un constructor qué es vivir, nos va a decir, bueno, vivir es construir. Porque en realidad, cada momento de nuestra vida, nosotros estamos construyendo. Y no digo solamente en el sentido edilicio. Vivir es construir felicidad, vivir es construir una familia, vivir es construir amistades, vivir es construir. Incluso cuando estamos sin hacer nada, estamos construyendo. Algo estamos construyendo. Ahora, si le preguntamos a un docente, nos va a decir, bueno, vivir es aprender. Vivir es aprender y vivir es enseñar. Y esto es indiscutible. A cada momento estamos aprendiendo. Y a cada momento, sin darnos cuenta, le estamos enseñando a otros. Vivir es aprender. Aunque nosotros pensemos que ya no estamos aprendiendo más nada porque ya somos grandes, seguimos aprendiendo. Si no, fíjese cuántas cosas ha aprendido usted en los últimos años con su celular. Cosas que no sabía. Y es más, si usted tiene un tiempo libre y usted se encarga de empezar a revisar las cosas que hay en su celular, se va a dar cuenta que va a aprender muchas más cosas que no conoce y que las tiene allí a mano en su celular. De alguna manera, vivir es también aprender. Ahora, si le preguntamos al apóstol Pablo, ¿qué es vivir? ¿Qué nos va a responder? Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1, versículo 21. Para mí el vivir es Cristo. Y qué linda definición la del apóstol Pablo, ¿no? Es muy claro que cuando el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, realmente para él era el vivir Cristo. Realmente no era solamente una frase, sino era una vida. El vivir es Cristo. Para él el vivir era Cristo. Porque de alguna manera él dedicó toda su vida a predicar de la palabra del Señor.
renunció a muchas cosas por predicar la palabra del Señor, renunció a muchas cosas por seguir a Cristo. El apóstol Pablo renunció a una vida acomodada por servir a Cristo. El apóstol Pablo renunció a ser una persona reconocida y admirada entre los judíos por seguir a Cristo. Renunció a formar una familia por servir a Cristo. Demostró de muchas maneras que para él el vivir es Cristo. Seguramente ninguno de nosotros hemos tenido que renunciar a tantas cosas como renunció el apóstol Pablo por seguir a Cristo. Ahora, si te preguntaran, ¿qué es para vos vivir? ¿Qué es vivir? ¿Qué responderías? ¿Qué es vivir para vos? No pretendo que digas lo mismo que el apóstol Pablo. No pretendo que digas, para mí el vivir es Cristo. Evidentemente, esto lo pudo decir el apóstol Pablo. Yo no sé cuántos más en la historia podrían decir, para mí el vivir es Cristo. Pero por lo menos me gustaría que una de las metas principales de nuestra vida sea crecer en el camino del Señor, sea madurar en el camino del Señor, sea buscar cada día más a Cristo en nuestra vida. Porque Dios espera de nosotros que nosotros crezcamos. Y Dios espera de nuestra vida que nuestra vida sea crecer. Y Dios espera que nuestra vida sea madurar en el conocimiento de Él, que sea madurar en nuestra vida cristiana. Por eso en Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto está en la Biblia, esto fue inspirado por el Espíritu Santo, y esto fue inspirado por el Espíritu Santo para que nos llegue a nosotros hoy. Y dice: ya deberían de ser maestros después de tanto tiempo que están en mi camino, pero todavía tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar las primeras cosas. Todavía tienen necesidad de leche, todavía tienen necesidad de las primeras cosas y todavía no pueden llegar al alimento sólido. De alguna manera Dios le estaba diciendo a estas personas para las cuales fue escrita la carta: no han madurado. Y esto quiso Dios que llegara hasta nuestros días para que nosotros nos probemos, a ver si nosotros hemos madurado o no hemos madurado. Y yo quiero que en esta mañana nos fijemos si hemos madurado, o si todavía seguimos como ese que vimos en la primera imagen, ese hombre que dormía con el osito de peluche abrazado. Entonces quiero que nos fijemos a ver si realmente hemos madurado en nuestra vida espiritual. Y vamos a ver algunas características que tiene una persona que ha madurado espiritualmente y algunas características de aquel que no ha madurado todavía espiritualmente. Una de las características de la persona madura espiritualmente es el crecimiento constante en el camino del Señor. Y a su vez, cuando uno no crece en la vida espiritual, es un cristiano inmaduro. Y yo quiero que nosotros entendamos que tenemos que crecer continuamente en nuestra vida espiritual. Una persona puede ser inmadura por su edad. Un niño de 3, 4 años no le vamos a pedir que sea maduro. De repente no quiere tomar la sopa y va a hacer algún berrinche y se va a tirar al suelo y de repente nos va a provocar algunos malos momentos, pero lo tenemos que entender, tiene 3 o 4 años. Es un niño. ¿Qué le vamos a pedir? Que esté maduro a los 3 o 4 años. Pero si ese mismo niño ya creció y ahora tiene 12 y 13 años y le decimos tenés que tomar la sopa y no quiere tomar la sopa y se tira al suelo y se tira de los pelos, ahí ya estamos hablando de un problema de madurez. Ahí ya estamos hablando de que se debería esperar otra cosa de ese niño a esa edad. Ya es hora de que ese niño ya no tenga estas formas de actuar. Y en el versículo que leímos en el libro de Hebreos, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche
y no podéis todavía ingerir alimentos sólidos. El autor les dice, ya deberían de haber crecido espiritualmente, ya deberían de haber entendido algunas cosas que están en la palabra de Dios, algunas cosas a las cuales ya han sido enseñados. Ya se debería de notar que son cristianos en su forma de vivir habitual. Se tendría que notar claramente en su forma de vivir que son cristianos. Se esperaría que hubiera una madurez espiritual tal que los demás se dieran cuenta que son cristianos. Por eso una muestra de madurez espiritual es el crecimiento constante. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo siempre. Siempre tenemos que creer. La Biblia nos enseña que el Hijo de Dios constantemente tiene que buscar crecer en su servicio y en su vida espiritual. Esto tiene que ser un compromiso con Dios, un compromiso de cada uno de nosotros con Dios. No existe la vida espiritual exitosa si estamos estancados espiritualmente. Por eso algo que estoy repitiendo últimamente, y gracias a Dios porque lo estoy repitiendo, por eso me alegro cuando veo que empezamos a preguntar cuándo van a comenzar los cursos. Me gustaría hacer un curso para aprender de la palabra de Dios. Y yo los estimulo a que sigan interesándose por estas cosas. Me alegro cuando vamos creciendo el número los miércoles en la reunión de oración. Me alegro cuando tenemos el interés de estar juntos orando en la presencia de Dios. Son todas cosas que muestran nuestra madurez espiritual. Me alegro cuando tenemos inquietudes de cómo servir al Señor. Son cosas que muestran la madurez que vamos teniendo. Tenemos que buscar el crecer cada día más espiritualmente. Y esto es una muestra de madurez espiritual. Mi hermana, mi hermano, el cristiano no es maduro por los años que hace que está en el camino del Señor. Gloria a Dios por aquellos que tienen muchos años en el camino del Señor. Pero no es eso lo que nos hace maduros espiritualmente. El cristiano no es maduro por los años que hace que va a la iglesia. El cristiano no es maduro por los años que hace que se bautizó. La madurez del cristiano se ve en el interés que ponemos en crecer cada día, en el conocimiento de Dios y en el servicio a Dios. El que se conforma con una vida espiritual no va a seguir creciendo. Su vida va a estar estancada allí. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. El mismo apóstol Pablo dice, yo todavía no alcancé nada. El apóstol Pablo dice esto. Todavía no alcancé nada. Ni que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. La clave de la vida del apóstol Pablo es prosigo. Prosigo, esta es la clave de la vida del apóstol Pablo. Dios quiera que la clave de la vida tuya también sea el proseguir. Siempre proseguir en llegar a aquello para lo cual el Señor me ha tomado. ¿Qué significa prosigo? Prosigo significa que ya empecé, pero que ese ya empecé es un esfuerzo continuo y va a seguir. Ya empecé hace tiempo y continúo en lo mismo sin detenerme. Continúo en lo mismo sin parar. Y esta tiene que ser la forma de pensar de los cristianos. La madurez en la vida cristiana es el proseguir. Cada día doy un paso más creciendo en el camino de Dios. Cada día doy un paso más en el servicio a Dios. Y yo en esta mañana te pregunto, ¿cuál va a ser tu próximo paso? ¿Cuál va a ser tu próximo paso? En el crecer y en el servicio a Dios. Otra muestra de madurez espiritual
es el dejarse guiar por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No les pude hablar como a espirituales. Les tuve que hablar como a niños en Cristo. Les tuve que hablar como a carnales. El apóstol Pablo le dice que no habían madurado. Habían cosas que todavía no las habían podido entender, todavía no las habían adquirido para su vida. Esto me hace pensar en algunas de esas preguntas que nos hacen los niños y a veces son difíciles para responder para nosotros los adultos, pero esas preguntas que de repente son difíciles de responder, pero que no les van a agregar nada a la vida de los niños. Pablo dice: les tuve que hablar como a carnales, les tuve que hablar como a inmaduros. ¿Qué es un cristiano carnal? Cuando Pablo habla de lo carnal, se refiere a aquellas cosas naturales del ser humano que lo esclavizan en el pecado. Cuando habla de carnales, son aquellas cosas, aquellos pecados que todavía nos están esclavizando. De la vieja vida, nosotros ya somos hijos de Dios, pero todavía nos siguen esclavizando algunas cosas de la vieja vida. Y a eso le llama carnales. Dice en Gálatas capítulo 5: andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y acá habla de aquellas cosas que muchas veces nos hacen carnales. Y manifiestas son las cosas de la carne, que todavía están muchas veces en la vida de los cristianos, a pesar de que hemos entregado nuestra vida a Cristo, pero que nos hacen cristianos carnales de alguna manera. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y algunos dicen: bueno, pero pará un poquitito. A mí no me metas en la bolsa del adulterio, ni de la fornicación, ni de la inmundicia, ni de la lascivia, ni de la idolatría, ni de hechicería. Yo no tengo nada que ver con eso. Y gracias a Dios que no tenemos nada que ver con eso. Y si hay alguno que tiene algo que ver con eso, tiene que presentarse delante del Señor y pedirle perdón por eso y confesar su pecado. Pero a veces hay otras cosas que de repente no son tan así, que nos impactan tanto, como la lascivia, como la fornicación o el adulterio, la idolatría, pero que también están en nuestra vida y que también nos hacen carnales, como lo que sigue después: enemistades, pleitos, celos. Levanten la mano los celosos. Nadie levanta la mano cuando preguntamos por los celosos. ¿Quién va a decir yo soy celoso, yo soy celosa? Sin embargo, hay muchas veces celos. Iras. Levanten la mano los que tienen iras no resueltas. Uno levantó la mano ya. Contiendas. Somos carnales cuando hay contiendas en nuestra vida. Disensiones, herejías, envidias. ¿Quién va a decir yo soy envidioso? Soy un cristiano envidioso. Homicidio, bueno, espero que ninguno de nosotros estemos en esto, pero a veces el decir algo contra un hermano, la palabra de Dios lo toma como un homicidio. Borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y a veces estas carnalidades están en nuestra vida, y a veces están por años. Hay celos, hay pleitos que duran años en nuestra vida. Y Pablo dice: no les pude hablar como espirituales porque eran carnales. A veces estas cosas están durante tiempo en nuestra vida. El cristiano carnal es aquel que permite que estas cosas estén en su vida y muchas veces guían sus decisiones.
A veces los celos, a veces las envidias, a veces las iras guían nuestras decisiones y guían nuestros sentimientos. Muchas veces guían nuestra conducta. Y estas son las cosas naturales del ser humano que lo esclavizan. Por eso hay algunos cristianos que todavía no hemos terminado de ser libres en Cristo, porque todavía hay algunas cosas que nos están esclavizando. El Señor nos liberó, pero nosotros volvemos a esas cosas que nos esclavizaban. El cristiano maduro, dice Pablo, que anda en el Espíritu y se deja guiar por el Espíritu Santo en su vida y a cada momento. En su vida y a cada momento de su vida. Por eso en el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si bien el Espíritu Santo está en nosotros, no siempre nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y a veces nos dejamos guiar por las otras cosas. Esta lucha la tenemos todos los cristianos. Miren, desde el cristiano más santo hasta el último que conoció a Cristo, todos tenemos estas luchas. Y todos tenemos que dar estas batallas cada día y a cada momento. La madurez espiritual consiste en no dejarse guiar por las cosas naturales de la carne. Por eso el apóstol Pablo una y otra vez nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y podemos citar otros versículos en los cuales el apóstol Pablo nos invita a crucificar la carne. No vamos a entrar en detalle, pero si quieren después pueden leer Gálatas 5, 19 al 23 y empiecen a buscar las diferencias entre lo carnal y lo espiritual, y se pueden enfrentar con algunas cosas que a veces no consideramos que son carnales, pero que están en nuestra vida. Yo digo, los cristianos podemos en algún momento ser tentados y en un impulso caer en la tentación de los celos. Podemos en un impulso, sin darnos cuenta, caer en la tentación de la envidia o de la ira o de las contiendas. Pero ante cada una de estas situaciones los cristianos tenemos que actuar con lo que dice allí la palabra de Dios: paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Siempre nuestras discusiones tienen que estar, porque discusiones siempre van a haber, cosas que de las cuales no estemos de acuerdo siempre van a haber. Siempre nosotros tenemos que actuar con paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Los celos y las iras son señal de inmadurez espiritual, de carnalidad. La paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza son señal de madurez espiritual y muestran que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Otra muestra de madurez espiritual es saber distinguir lo bueno que nos conviene y lo que no nos conviene como hijos de Dios. Es una muestra de madurez espiritual. El saber qué es lo bueno que me conviene y lo que no me conviene es una muestra de madurez espiritual. Hay veces que hay cosas que nos parecen correctas, hay cosas que nos parecen aceptables, hay cosas que parecen que podrían estar en nuestra vida, pero dice la palabra de Dios que no nos conviene. La Biblia nos enseña que no todo lo que parece bueno es conveniente. En 1 Corintios capítulo 10,
Versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué quiere decir que algo es lícito? ¿Qué? Que está permitido. Algo lícito es algo que está permitido. Que está permitido o por la ley o que está permitido por la moral. Entonces algo es lícito si está permitido por la ley y por la moral, o si está permitido por la ley o por la moral. Si está permitido por la ley o por la moral. Hace poco alguien dijo, bueno, lo que hago para ganar dinero de repente no es tan digno, pero es legal. ¿Quién le va a discutir? De alguna manera, o una o la otra, la cumple. Habían muchas cosas que para los corintios eran lícitas legalmente. Habían muchas cosas que eran lícitas culturalmente. Habían muchas cosas que para la moral de los corintios eran lícitas moralmente, pero no convenían a un hijo de Dios, no convenían a un cristiano. Por eso Pablo les tiene que explicar a los corintios que no todo lo que es aceptado es bueno para la vida cristiana. No todo lo que es legal es bueno para la vida cristiana. No todo lo que es aceptado moralmente por la sociedad es bueno para la vida cristiana. Y la madurez espiritual se muestra en distinguir estas cosas que son lícitas, pero no son buenas para mi vida o no son buenas para los que me rodean. Porque muchas veces pueden haber cosas que no me hacen daño a mí, pero que le puede hacer daño a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a los que me conocen, a los que recién conocieron a Cristo como su Salvador, a mis hermanos que son más débiles espiritualmente. Y algunos dicen, bueno, ¿qué hay de malo en tal cosa? ¿Qué hay de malo en tal otra cosa? No es pecado. Pero a veces no es un buen ejemplo para los demás. Pero a veces no va a ser algo bueno para los que me están viendo. A veces no es el momento, o no es de buen testimonio para otros, o puede ser de tropiezo para otros. Y esto también lo tenemos que entender. Esto también tenemos que entender que es parte de la madurez espiritual. Hay cosas que las vamos a hacer o que no las vamos a hacer, porque tenemos que ser un ejemplo para otros. El cristiano maduro renuncia a cosas lícitas para honrar a Dios. El cristiano maduro está dispuesto a renunciar a cosas lícitas para honrar a Dios. Los cristianos no nos podemos guiar por las emociones o por lo que nos parece a nosotros. En Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No nos podemos guiar por lo que nos parece, por lo que sentimos nosotros. No podemos guiarnos por las emociones circunstanciales que tenemos. A veces el corazón nos invita a contestar de una manera o a reaccionar de una manera que no es como para un cristiano o para un hijo de Dios. A veces el corazón nos incita a algún pecado que puede ser, o algo que no es tan pecado, pero puede ser tropiezo para otro. Mi hermana, mi hermano, finalmente, gracias a Dios que llegamos al final, finalmente, estos son los días que Santiago, justo hoy no vino, pero Santiago me dice, palo y palo hoy, finalmente llegamos al último punto y por eso doy gracias a Dios. La madurez espiritual se muestra en el manejo de nuestros sentimientos, en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Y volvamos a 1 Corintios capítulo 3. En el versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Hay sentimientos que muestran inmadurez espiritual. Y allí Pablo señala celos, contiendas y disensiones. Antes había señalado otras cosas, pero acá lo reduce a estas 3 cosas. Hay sentimientos que muestran esa inmadurez. Y nos señala estas 3 cosas. Y yo pienso que nos señala estas 3 cosas porque son 3 cosas que quizás son las que más nos cuestan controlar a las personas. Porque en realidad no se ven muchas de estas cosas, no se ven los celos. A veces las contiendas las podemos disimular y las disensiones las podemos disimular también, pero no es bueno que estén en nuestras vidas. Acá cuando nos habla de celos se refiere a cuando está ese sentimiento de amargura o ese sentimiento de envidia hacia el éxito o hacia la posesión de otra persona. Y esto en cualquier caso es una muestra de inmadurez espiritual. Los cristianos no podemos permitir los celos en nuestra vida. No podemos permitir que los celos se apoderen de nosotros. Debemos de tener estos sentimientos controlados, los hijos de Dios. Y si en algún momento surgen, tenemos que tratar de resolverlos. Pablo también habla de contiendas. Las contiendas son esas luchas que se dan cuando no sabemos dominar una diferencia con otra persona. Como le dije anteriormente, diferencias siempre va a haber. Y es bueno que hayan diferencias. Cuando no hay diferencias es porque hay alguien que está siendo un dictador de alguna manera en nuestra vida. Entonces diferencias siempre es bueno que haya. Y siempre van a haber diferencias en el matrimonio, van a haber diferencias con nuestros hijos, van a haber diferencias en el trabajo, van a haber diferencias en la iglesia. En todos los lugares donde nos movemos van a haber diferencias. Y es bueno que existan las diferencias, pero las diferencias no se pueden transformar en contiendas. Pueden haber discusiones. Es normal que existan, como ya dije, es saludable que existan, pero las discusiones y las diferencias no se pueden transformar en contiendas. Tenemos que controlar que nuestras diferencias no se transformen en contiendas. Son sanas las diferencias, son sanas, pero lo que no es sano es la contienda. Si bien las diferencias son sanas, el cristiano maduro siempre tiene que intentar encontrar la solución a todas las diferencias, a todos los temas, y no permitir que eso se transforme en una contienda. Hay personas que no les gustan las contiendas, pero quieren tener razón en todo. Bueno, es imposible. Si no te gustan las contiendas, es imposible tener razón en todo. ¿Es así o no es así? Los cristianos ante cualquier situación tenemos que tratar de buscar la solución. Pablo también habla de disensiones, y las disensiones es eso que nos empieza a separar. La disensión viene después de la contienda, y es cuando no resolvimos la diferencia que teníamos, no la resolvimos bien, eso se transformó en una contienda, y la contienda genera disensiones. Ya como que nos empezamos a separar. De alguna manera se abre eso que ahora llaman la grieta. Está muy de moda esta palabra en la Argentina sobre todo, ¿no? Y ya empezamos a ver a la otra persona con la cual tuvimos una contienda como un enemigo. Y de alguna manera esa diferencia que fue contienda ahora se transforma en una disensión. No podemos distanciarnos unos de otros por una opinión o por alguna cosa distinta que pensamos sobre algún tema. No puede haber una grieta entre cristianos. Siempre tenemos que tratar de llegar a una solución en cualquier relación humana que tenemos los hijos de Dios. Por eso, como lo vimos hace algunos domingos atrás,
No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algunos domingos atrás vimos el tema del enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque si el sol se pone sobre vuestro enojo, van a empezar a haber disensiones. Entonces el sol no se tiene que poner sobre el enojo. Queridos, vimos algunas características de la madurez y de la inmadurez espiritual. Dijimos que el maduro espiritualmente siempre crece. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. El maduro espiritualmente siempre crece, constantemente crece. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. El maduro espiritualmente no se deja guiar por la carne, sino por el Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. El maduro espiritualmente sabe que no todo lo lícito es conveniente para su vida ni para los demás, y no se deja guiar por lo que le muestra su corazón. En 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero mi corazón me muestra esto y eso no está mal. No todo lo lícito, no todo lo moralmente aceptado está bien para un hijo de Dios. El maduro espiritualmente maneja sus sentimientos correctamente. 1 Corintios 3:3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El maduro domina sus sentimientos. El maduro espiritualmente pone al Señor por encima de lo que siente y por encima de lo que le parece que para Él es lo mejor. Dios quiera que cada uno de nosotros tengamos la madurez espiritual que Dios espera de nosotros. Al principio les dije, no pretendo que digamos para mí el vivir es Cristo, pero Dios quiera que apuntemos a eso, que para nosotros sea el vivir Cristo, que apuntemos a lo más alto en nuestra vida espiritual. Y mi hermana, mi hermano, cuanto más nosotros apuntamos alto en nuestra vida espiritual, más fácil se va a hacer la vida cristiana. Más fácil va a ser nuestra vida. Y más bendiciones el Señor va a traer sobre nosotros. Que el Señor te bendiga. Espero no haber sido muy duro en esta mañana. Lo notaremos el miércoles o en las futuras reuniones. Pero que el Señor nos bendiga. Y no hay crecimiento espiritual si no hay cosas duras que lleguen a nuestro corazón.